Buenas tardes a todos y todas. Bueno, de vuelta, como hicimos tengo anotado el machete, 19 de marzo, allá en la Magna del 2, queríamos contar un poco las novedades que tenemos. Muchas las fuimos haciendo públicas con Vale y con el equipo de gobierno de la facultad en las últimas semanas, pero que nos gusta esto de compartirlo abiertamente, directamente con toda la comunidad, así como vamos a los departamentos, a los institutos. De hecho, a los que fuimos las últimas 2 semanas, disculpen si escuchan alguna información un poco repetida, porque es la que estuvimos contando en esas reuniones, y después abrir un espacio de preguntas o comentarios si las hubiera. Decíamos en cada intervención que tuvimos, bueno, me tocó a mí hablar en muchos lugares, bueno, Vale también, que centrábamos los reclamos que venimos marcando desde diciembre en 3 ejes, y no los voy a dar en algún orden, pero no es un orden de prioridad para nada. Consideramos que son igual de importantes los 3 y que son cruciales, fundamentales para el mantenimiento de una universidad pública de calidad. Y esos 3 ejes eran los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la situación salarial de docentes, no docentes, investigadores, y la situación general del sistema de ciencia y tecnología. Yo voy a hablar primero de los 2 primeros ejes y Vale después va a hablar sobre el tercero. De hecho, lo hicimos así la otra vez en Aula Magna y un poco hemos estado trabajando de esta manera entre nosotros dos para ordenarnos un poco en los mensajes que íbamos dando y los temas que íbamos particularmente estudiando cada uno de nosotros dos. Yo lo primero que me anoté acá, me hice un machetito para no olvidarme de las cosas, lo primero que me anoté fue un poco la cronología de algunos hitos, sucesos que fueron pasando de diciembre, enero hasta acá, y que al menos a mí me parece que son importantes para entender la situación en la que estamos y hacia dónde vamos y qué nos queda, qué conseguimos y qué nos queda. El primer hito que yo marco en esta lista de 7 u 8 es la reunión extraordinaria de Consejo Directivo que hicimos el 22 de enero. Yo decía que todas las facultades estaban de vacaciones, no había Consejo Directivo funcionando, y nosotros de alguna forma nos dimos cuenta que era importante reunir a nuestro Consejo Directivo en una reunión extraordinaria y sacar una resolución que marcara la preocupación por estos 3 ejes que yo decía recién. Y eso hicimos. Ese 22 de enero, como les decía, fuimos los primeros de la Universidad de Buenos Aires que marcamos esa posición. Y a partir de ahí empezamos un poco a dar una pelea también mediática en algún sentido, de poder expresar a la opinión pública lo que estábamos sufriendo como comunidad universitaria de ciencia y tecnología y cómo nos afectaba las medidas que el gobierno de Milei iba tomando para esos sectores. Nos parecía importante que la Universidad de Buenos Aires también tuviera una posición en el mismo sentido. La UBA no tenía a su Consejo Superior reuniéndose, no lo iba a tener hasta marzo. En ese momento surge una iniciativa del rectorado de la UBA de hacer una reunión extraordinaria de Consejo Superior que se convoca para el 20 de febrero. Y el tema que tenía convocado esa reunión extraordinaria era un poco llamativo, tenía que ver con la ventana posible para la elección de graduados de los distintos consejos directivos. Que está bien, que la UBA obviamente tiene que definir esa ventana y que por ahí era importante hacerlo rápido porque había algunas facultades que necesitaban o querían votar más o menos rápido en lo que es el claustro de graduados, y el Consejo Superior tenía que fijar en qué periodo se podía hacer, pero también nos parecía que si nos reuníamos de manera extraordinaria solamente para discutir eso, parecía como que vivíamos un poco en otra galaxia. En la situación en la que estábamos de preocupación extrema por la situación de la universidad. Y entonces con 3 de los decanas, Ricardo Manetti de Filosofía y Letras, Ana Arias de la Facultad de Ciencias Sociales y yo,
le planteamos a rector y a vicerrector que ya que estaba convocada esa reunión extraordinaria, nosotros creíamos que el Consejo Superior tenía que llamar una reunión extraordinaria para fijar su posición sobre la situación de las universidades nacionales y del sistema de ciencia y tecnología, y que bueno, que ya que estaba llamada esa reunión, que hiciéramos todo junto y que entonces el 20 de febrero pudiéramos llevar una propuesta de resolución que fijara la posición de la UBA en algún sentido similar a la que nosotros habíamos fijado en enero en el Consejo Directivo de Exactas. Esto fue bien tomado, fundamentalmente por el vicerrector, que nos convocó una reunión. Estuvimos ahí los 3 decanos con el vicerrector el día anterior, el lunes 19 de febrero. Le llevamos una propuesta de resolución que, como les digo, iba bastante en línea con lo que Exactas había aprobado en enero. Esto fue tomado de manera positiva por el vicerrector y fue llevado a la reunión del día siguiente y tuvo apoyo unánime de todo el Consejo Superior. Incluso la propuesta original, que había surgido un poco de Graciela Morgade y de Ricardo Manetti, de las autoridades de Filosofía y Letras, yo pedí explícitamente, no tenía la parte de Ciencia y Tecnología, esa propuesta original, yo pedí explícitamente que hubiera un artículo que reclamara sobre la situación del sistema de ciencia y tecnología, y eso fue incorporado en la resolución que votamos unánime en el Consejo Superior de la UBA el día, como les decía, 20 de febrero. Y recuerdo que en esa reunión que tuvimos con el vicerrector el día anterior a la reunión del Consejo Superior, una de las cosas que se planteó fue: esto tiene que ser un punto de partida para confluir en una gran marcha federal universitaria en un par de meses. Y fue lo que pasó. De alguna forma, esa posición que tomó la UBA, por suerte rápido y a pedido de nuestras 3 facultades, al día siguiente el Consejo Interuniversitario Nacional sacó una resolución parecida, planteando temas similares. El resto de las universidades empezaron a posicionarse de manera similar y de alguna forma eso fue generando el clima para lo que fue la marcha federal universitaria del 23 de abril. Antes de eso, algunas cosas que hicimos nosotros acá en la facultad también para ir generando ese clima de movilización de toda la comunidad para confluir en una mega marcha federal como fue aquella del 23 de abril. Tuvimos, como decíamos, la reunión en el aula magna, similar a esta del 19 de marzo, y el abrazo al cero más infinito del 9 de abril. Yo creía que íbamos a empezar a movilizar fuertemente a nuestra comunidad, pero debo reconocer que ese abrazo al cero más infinito me sorprendió por la masividad, por la cantidad de gente que había, varios miles de personas rodeando el cero más infinito, lo que mostraba que estos mensajes que habíamos dado y que buena parte de la comunidad había tomado y que las distintas agrupaciones habían tomado como propio, permitía que hubiera una gran movilización y que se movilizara gente, cada uno de ustedes lo debe haber visto, que se movilizara gente que por ahí ante otras situaciones no lo había hecho, y que empezara a, de alguna forma, entender que estaba en peligro la universidad pública y que para defenderla había que movilizarse. Y lo mismo pasó, seguramente la gran mayoría de ustedes estuvo en el Congreso y la Plaza de Mayo el 23 de abril, les debe haber pasado lo mismo que nos pasó a varios de nosotros, de cruzarnos con gente que habitualmente no participaba de este tipo de movidas, pero que de alguna forma planteó con la universidad pública no. Incluso, también cada uno debe tener en su círculo cercano casos de esto, incluso gente que había votado a este gobierno nacional. De alguna forma, la movilización del 23 de abril era claramente transversal a las edades, a las ideologías políticas partidarias. La buena parte, una gran cantidad de la sociedad argentina se movió en las distintas plazas del país, no solo en Buenos Aires. Esto es importante destacarlo. El problema no es solo de la UBA, sino de todo el conjunto de las universidades nacionales. Y el problema no es solo de Buenos Aires, sino de todo el país. Yo cada vez que pude lo dije, y ahora voy a hacer una mención en lo que fue la reunión del Consejo Superior de hace un par de semanas. Difícil calcularlo, pero un par de millones de personas en todo el país movilizadas en defensa de la universidad pública y el sistema de ciencia y tecnología nacional, con cerca de 1 millón en la ciudad de Buenos Aires y varias decenas o centenas de miles en las distintas plazas del país. Pudimos ver la foto de Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Mar del Plata, y podemos seguir mencionando ciudades de las grandes y de las no tan grandes donde la gente se movió para defender a la universidad pública. Algunos hitos más, en particular me tocó a mí ser invitado por el senador Lustó al Senado de la Nación hace 15 días, el 14 de mayo, fuimos con Diego Golombek, invitados por el senador Lustó. Yo digo que de los
ahí hay un tema que me gusta destacar como no tan positivo. De los alrededor de 60 invitados de la sociedad civil que hubo en el Senado de la Nación en el debate sobre la ley Bases, solo 3 veníamos del sector científico. Éramos Diego Golombek y yo, invitados por el senador Lustó, y Alberto Baruch, vicepresidente de CONICET, invitado por el senador Mayans. Ahí quizás hay una falencia del lado de los senadores, por ahí también nuestra, de no saber posicionarnos lo suficientemente bien para que hubiera habido en ese debate más voces de las universidades y de la ciencia y la tecnología. A mí me tocó, la mayoría por ahí ya lo escuchó, me tocó explicar por qué la aprobación de la ley Bases provocaría fuertes daños sobre el sistema de ciencia y que esos daños sobre el sistema de ciencia afectaban directamente sobre las universidades nacionales. Bien, el día siguiente a eso nos toca llegar al Consejo Superior a las 10 de la mañana y ahí nos enteramos, otra vez, decano de Filosofía y Letras, vicedecano de Sociales, no estaba la decana en ese momento, Diego de Charras, y yo y las minorías de los claustros de profesores, Diego Garberbeschi, de graduado Santiago Sosa y de estudiantes Lucía Couso, nos enteramos del acuerdo que había hecho la UBA con el gobierno por los gastos de funcionamiento y de una propuesta de resolución sobre el tema. Ahí la resolución, a nosotros no nos gustaba para nada el artículo 1, que era el que levantaba la emergencia presupuestaria, y planteamos de entrada que nosotros no íbamos a votar de manera favorable el artículo 1, y fue lo que hicimos. Sí apoyamos en el caso de los decanos el resto de la resolución. Nos parecía que no tenía lógica no apoyarla porque el resto de la resolución hablaba sobre el reclamo salarial docente y no docente, sobre los refuerzos necesarios para el sistema de ciencia y tecnología, sobre la necesidad de una ley de financiamiento universitario que garantice que el presupuesto de la universidad viene dado por el Congreso de la Nación y no a arbitrio del gobierno de turno. Todos esos puntos estaban bien plasmados en esa resolución y por eso acompañamos del artículo 2 en adelante. Y por supuesto dijimos lo que yo dije recién, la situación incómoda en la que nos ponía que la Universidad de Buenos Aires hubiera acordado sus gastos de funcionamiento sin que lo hubiera hecho el resto del sistema universitario nacional. Y que llamábamos tanto al gobierno nacional como a todos los actores involucrados a que esto se resolviera en el cortísimo plazo para todas las universidades nacionales. Lo que se nos dijo ahí es que la UBA había arreglado un 270% de reajuste sobre sus gastos de funcionamiento, que era el reclamo que veníamos dando desde los distintos lugares, 300 para los gastos de salud. La UBA y Córdoba son las únicas universidades que tienen, o creo que hay una tercera, pero creo que son 3 universidades de las 61 que tienen hospitales. El resto tiene sus gastos de funcionamiento, entonces el reclamo era de ese 270% que se le estaba otorgando a la UBA. Podemos decir ahora que el CIN anunció ayer, ahora oficialmente, a pesar de que lo sabíamos que esto estaba por venir, el CIN ahora anunció oficialmente que ese 270% está generalizado a todo el sistema de universidades nacionales y entonces ahora estamos un poco más tranquilos de poder decir que el problema que era de todos tiene un principio de resolución en lo que es gasto de funcionamiento, seamos muy cuidadosos con eso, con este 270% que se le otorga a las universidades nacionales. Ahí hay otra observación que hay que hacer, todavía no se discutió en el seno de la UBA cómo se distribuye ese 270% en las facultades. La pelea que estamos dando con varios de los decanos es pedir que ese 270% se expanda también a las facultades y que por lo tanto nosotros que tuvimos el año pasado un presupuesto en gasto de funcionamiento de 221 millones de pesos, la miro a Laura que me hace así, ahora podamos multiplicar por 3.7 esos 221 millones, que nos dé algo así como 800, lo anoté por ahí, 805 o algo por el estilo, y si no fuera por 3.7, que no sea por menos que 3.5 o alguna cosa así, el reclamo que estamos dando, entendemos que hay una serie de cosas que se hace cargo la Universidad de Buenos Aires, como por ejemplo los servicios, luz, gas, agua, y que eso ha aumentado más que la inflación, pero con las necesidades que hoy tienen las facultades, lo que estamos pidiendo, y esperemos que tenga una buena recepción de parte de las autoridades de la UBA, que el reajuste sobre nuestros gastos de funcionamiento se asemeje mucho a ese 270%. Se va a empezar a discutir, si no me equivoco, el miércoles de la semana que viene en Comisión de Presupuesto del Consejo Superior.
Algunas cuestiones más que tienen que ver con los números. 289% de inflación interanual, si tomamos ahora la de abril, 211 si tomamos la del 2023, por lo tanto el 270 tiene como cierta lógica para que lo que son los gastos de funcionamiento estemos en una situación de vuelta un poco más aliviada de la que estábamos. Otra vez, para estar igual que el año pasado, digo que quede claro eso, no es que para estar mejor que el año pasado, solo para estar igual que el año pasado. Bien, eso es lo que hace el primero de los 3 puntos que yo decía que quería hablar. El segundo, situación salarial. Este es grave, no está en lo más mínimo resuelto, no está encaminado siquiera, y un poco lo que decíamos recién, lo hablaba con alguno antes de empezar, que resuelvan los gastos de funcionamiento en algún sentido para que el reclamo baje, no debe hacernos bajar en el reclamo, porque el reclamo por la situación salarial es preocupante, es acuciante, es indispensable. Yo tengo algunos numeritos acá, cada uno lo ve en su bolsillo en el día a día, pero digo, tengo algunos números que reflejan bien lo que significa lo que hemos sufrido en estos 5 meses del gobierno de Milei con el tema salarial. Y este es el reclamo central que para mí tenemos que dar en los meses que vienen. Algunos números. Inflación de diciembre a abril, 5 meses consecutivos, 107% acumulado. 25,5, 20,6, 13,2, 11, 8,8. IPC de vuelta, ¿no? Digo, para tomar alguna cosa como indicador. Si hacemos la acumulada, y hacemos la cuenta correctamente, nos da 107%. Si miramos los reajustes salariales que tuvimos docentes y no docentes, hay un 6% en diciembre, un 0% en enero, un 16% en febrero, un 12 en marzo y un 8 en abril. Si hacemos el acumulado ese da 49%. Les recuerdo que el 6 de diciembre venía de la paritaria del gobierno anterior y el 10 de febrero también. El gobierno incorporó, de hecho, sin que dé posibilidad de paritarias, agregó un 6 en febrero y después agregó el 12 de marzo y el 8 de abril. Cuando el presidente dice le estamos empatando la inflación, nos hace una terrible trampa. Le estamos empatando la inflación en febrero, marzo y abril, cuando en diciembre y enero nos pegaron un terrible cascotazo. ¿Ok? Porque el 25,5 de diciembre y el 20,6 de enero vino acompañado de un reajuste salarial del 6. ¿Ok? Entonces esa es la principal pérdida y eso es lo que hace falta recuperar de vuelta para que nuestros salarios estén en el mismo valor que el 1 de diciembre. Si hacemos la cuenta, pérdida del 28% real. Digo, teníamos que cobrar, si cobrábamos 100 y un 107% de inflación, tendríamos que cobrar 207 y cobramos 149, porque hubo un 49 de reajuste. Si hacemos esa cuentita, 149 dividido 207, bueno, nada, da una pérdida real del 28%. Si está Dieguito Barberbeschi por ahí me va a retar, me va a decir que haga la cuenta al revés. ¿Cuánto tendrían que aumentarse nuestros salarios para empatarle a la inflación? Da 39%. O sea, hoy tendríamos que tener un reajuste ya, no el mes que viene, porque el mes que viene de vuelta tenemos inflación y un cierto reajuste. Está anunciado un 9 y una inflación de entre el 6 y el 7, o sea que vamos a seguir empatando ahora. Tendría que darnos un adicional del 40% para que docentes y no docentes le empatemos a la inflación. Y esa es la pelea que hay que dar. Ese es el reclamo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir trabajando y peleando para estar al menos como estábamos el 1 de diciembre del año pasado. Me tomé el trabajo de hacer la cuenta porque algunos periodistas me decían ustedes perdían contra la inflación y no se quejaban con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces me tomé el trabajo de hacer la cuenta y tomé mi propio salario de profesor asociado full time, máxima antigüedad del Departamento de Matemática y tomé el bruto del 1 de diciembre del 2022 y el bruto del 1 de diciembre del 2023. Actualización 174%. Inflación acumulada, tomando diciembre y los 11 meses del 2023, del 161%. 5% de ganancia real en el bruto. Me marcaba el otro día Roberto Echenique que además tenemos que decir que hubo una decisión del gobierno anterior de retirar el tema del impuesto a las ganancias, por lo tanto la ganancia es bastante más que ese 5% en términos reales, en términos efectivos. Esta misma cuenta la hice para los investigadores de CONICET, pedí algunos recibos de sueldo de investigadores del CONICET. En estos 5 meses lo que me daba 107 y 47 para docentes y no docentes me da, 107 y 49 para docentes y no docentes me da 107 y 47 para investigadores de CONICET, o sea, perdieron un poquito más
En vez del 28 me da un 29% de pérdida en los salarios de investigadores de CONICET puros, full. Si ustedes lo comparan con el resto de la administración pública, incluso con el sector privado, somos los que más hemos perdido. El otro día lo veía a Alejandro Berkovich mostrando algunas tablas en este sentido, Martín Barrionuevo en las redes sociales lo mismo, y en todos los casos mostraban una pérdida salarial entre el 20 y el 25% real para el sector público y el privado. Los universitarios y los investigadores tenemos esta triste ventaja de estar primeros en esa lista, somos los que más hemos perdido en lo que es pérdida salarial. Y de vuelta, tomé el año pasado, pero el año pasado se ve que habíamos ganado contra la inflación. Siempre digo lo mismo, no es vivible un país con 200% de inflación, por supuesto que no, pero si miramos lo que fueron los salarios el año pasado, le ganamos por un poco a lo que fue la inflación. Bien, por eso digo que seguramente después cuando Vale hable del tercer punto, es otro de los puntos sobre el que tenemos que tener un discurso bien fuerte y sólido de recuperación del sistema de ciencia y tecnología, pero el tema salarial tiene que estar en la agenda del CIN, de nosotros como facultades, como Universidad de Buenos Aires, porque no hace falta que lo explique, ¿no? Digo, la gente no llega a fin de mes, digo, tenemos no docentes o full times jóvenes, yo ante primera JTPs, que por ahí ganan 400, 500, 600 mil pesos y pagan 300, 400 mil pesos de alquiler. Absurdo poder vivir en esas condiciones. Ya no estamos diciendo que queremos vivir espectacular, sino que queremos que la gente pueda tener los salarios dignos para llegar a fin de mes como corresponde. Y eso, lamentablemente, no se está viendo. Bien, quiero, antes de pasarle la posta a Vale, hablar de dos casos particulares que nos preocupan, que los mencioné en la reunión en el aula magna y que quiero contarles un poco en qué situación estamos. Esos dos casos particulares tienen que ver con el cero más infinito y con el C3. Cero más infinito, no sé si hoy vieron, hay una nota muy interesante que cuenta un poco el estado de situación de Nora Bar, la pueden buscar en las redes. El cero más infinito tiene 4 empresas trabajando en limpieza, mantenimiento, seguridad y videovigilancia, un acuerdo firmado en su momento por el ministro de Ciencia de Macri, Lino Barañao, y el rector de la UBA, Alberto Barbieri, allá por 2016, que decía que a partir de que el momento que el edificio pasaba a manos de la UBA iba a ser mantenido por 10 años por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a partir de ahí se hicieron estas 4 licitaciones de estas 4 empresas que están trabajando desde que nos mudamos allá por el 2021. Quiero contar el estado de situación de estas 4 empresas. 3 de ellas ya tienen contrato vencido, 2 en febrero y 1 en marzo, y la otra les vence ahora en el mes de junio. Cobraron hasta febrero, o sea, les deben marzo, abril y ya dentro de poquito mayo. Creo que hay una de las 4 que cobró marzo también, pero están con meses adeudados y además con los valores de octubre, noviembre del año pasado, congelados, ¿está bien? Entonces las empresas ya están cobrando, digamos, la mitad de lo que tendrían que cobrar para estar igual que en octubre, noviembre del año pasado. Mientras, yo he hablado con los referentes de las empresas, mientras les pagan a sus empleados la actualización salarial que está acordado por paritaria o por definiciones del gobierno. Estamos en una situación, por supuesto no es nuestro rol cuidar el presupuesto de las empresas, pero sí entenderlo. Estamos en una situación donde varias de estas 4 empresas, al menos 2 o 3 me dijeron eso, ya están, si les pagaran, estarían recibiendo del Estado Nacional menos de lo que gastan en pagarle a sus empleados. Hay un ofrecimiento ahora del gobierno de renovar sin actualizar los valores, ante lo cual las empresas han dicho que en esa situación no lo van a aceptar, y no hay absolutamente ninguna noticia de las licitaciones que deberían llamarse para la renovación de estas 4 empresas. La situación en la que estamos es que la empresa de videovigilancia ya nos dijo que el fin de semana se retira totalmente, y las otras 3 empresas empezaron a retirar de a poco el personal que tienen ahí, lo que implica que el servicio que se está brindando obviamente es muy inferior al que necesitaríamos y al que era hasta diciembre del año pasado. Les cuento algunas cosas sobre ese servicio. Más de 70 personas involucradas. Si quisiéramos reemplazarlos por empleados no docentes, tendríamos que aumentar nuestra planta un 15%, más o menos. Gonzalo me mira ahí como que por ahí le gustaría. Yo lo planteé.
No parece estar en la decisión de la Universidad de Buenos Aires darnos 70 cargos no docentes nuevos, que sería, como les decía, de los 490 que tenemos, prácticamente un 15% más. ¿Cuánta plata involucrada? 50 millones de pesos por mes, más o menos, 46 creo que daba la última cuenta que hicimos, de vuelta a valores de octubre-noviembre del año pasado, que sería lo que estarían pagando ahora porque no está siendo actualizado. Actualizado por inflación, eso más o menos llevaría 100 millones de pesos por mes. Si hacemos la cuenta, 100 millones de pesos por mes, 1.200 millones de pesos al año. Eso es, si se actualizaran nuestros gastos de funcionamiento al 270%, eso es una vez y media todos nuestros gastos de funcionamiento. O sea, necesitaríamos 1 año y medio de gasto de funcionamiento para poder pagar, si los pretendieran que pagáramos nosotros, el mantenimiento del cero más infinito. ¿Qué hicimos? Venimos trabajando con la UBA en hacer algún tipo de presentación judicial para de algún modo imponerle al gobierno que cumpla con el contrato firmado. La UBA me pidió que primero hiciera una nota con pedido de informes, que era el paso previo que cualquier juez exigiría, y eso lo hicimos hace ya 2 o 3 semanas, un pedido de informes dirigido al jefe de gabinetes, el ingeniero Pose, el que era, y además se lo mandé por WhatsApp directamente al secretario de Innovación y Ciencia, Alejandro Cosentino, que me respondió: ok, me ocupo. Yo tengo acá mi WhatsApp, yo podría mostrarlo, no tengo ningún problema. El ok, me ocupo implicó, esto fue un día miércoles, jueves, que el día viernes mandaron arquitectos de la Secretaría a recorrer el edificio. Nunca más pasó nada. Esa es la situación en la que estamos. En principio, lo que la UBA sugiere es que a partir de esto hagamos algún tipo de presentación judicial, ahora sí, exigiendo el cumplimiento del contrato que está firmado. Similar, si quieren un poco menos importante, pero bastante paradigmático, es la situación del C3. Con el C3 teníamos un contrato firmado entre el Ministerio de Ciencia y la facultad, que se iba renovando cada 5 meses, por la cual el ministerio le entregaba a la facultad una plata y con esa plata la facultad le pagaba, el ministerio contrataba y la facultad le pagaba a los guías del C3. Estaba fijado lo que cobraban los guías del C3 en una proporción de la beca doctoral del CONICET, esa era una decisión que había tomado el gobierno de Filmus. En su momento el secretario Cosentino me dijo que le parecía que cobraban demasiado nuestros guías. En ese momento, cuando empezó el año, eran algo así como 250.000 pesos por mes. Yo le dije que eran puntos de vista, que a mí no me parecía que cobran demasiado, pero más allá de eso era lo que estaba escrito y era lo que de alguna forma tenían que cumplir. La decisión de ellos fue, primero, discontinuar el programa. El contrato que estaba firmado en ese momento era noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En enero ellos decidieron discontinuarlo, pero los chicos y chicas habían trabajado noviembre y diciembre y la facultad les había adelantado lo que tenían que cobrar, que eran el convenio de esos 5 meses eran unos 47 millones de pesos, la facultad había puesto 15 millones de pesos para pagarle a los chicos y chicas que habían trabajado, porque habían trabajado y nosotros no le podíamos decir a los chicos que esperaran a que el gobierno nacional tomara la decisión de girarnos la plata, que no lo estaba haciendo. Bueno, pasaron 5 meses y siguen sin girarnos la plata. O sea, la facultad en algún sentido, hasta ahora, podemos decir que perdió esos 15 millones de pesos. Yo ratifico que hicimos lo que había que hacer, porque los chicos y chicas tenían que cobrar lo que habían trabajado, pero vengo peleando con el secretario Cosentino y la secretaria Nairniak desde enero. Les pedí 2 cosas en enero y me dijeron que iban a cumplirlas. La primera, que por nota me dijeran que discontinuaban el servicio y que además nos transfirieran los 15 millones de pesos. El 15 de enero, que creo fue la fecha que yo hablé con ellos, se comprometieron a hacer las 2 cosas, pasaron casi 5 meses y ninguna de las 2 cosas pasó. También le pedí asesoramiento a jurídicos de la UBA y también me dijeron que antes de cualquier vía judicial hiciéramos un pedido de informes, que finalmente hice el día de hoy, pues estaba esperando, digamos, recabar bien toda la información y tener el aval de la UBA para hacerlo. Hice el pedido de hoy en el que reclamamos ahora por escrito, no es muy claro a quién, porque ya el ingeniero Pose, que era la nota que yo tenía preparada desde el viernes, tuve que cambiarle el encabezado,
entiendo que es a Guillermo Francos, pero cuando hoy desde la Secretaría de Decanato intentaron mandar la nota de manera oficial, no había usuario de jefatura de gabinete, así que estamos a la espera para mandarla de manera formal. De manera informal hice el mismo trabajo y se la mandé a Alejandro Cosentino por WhatsApp diciéndole: te estoy haciendo el reclamo, se lo mostraba Vale recién, te estoy haciendo el reclamo de aquella plata que se comprometieron a pagarnos hace 5 meses y que hace un mes, cuando me llamaste por teléfono, Vale, testigo de esa conversación, pues lo puse en altavoz, me dijo: ¿cómo puede ser que todavía no se las hayan pagado? El que me decía eso era el responsable de no haberlo pagado, lo aclaro. Entonces hoy le recordé que hace un mes me dijo: ¿cómo puede ser que todavía no se lo hayan pagado? Y le dije: ahora te lo presento por nota. Y además no te estoy reclamando los 15 millones de pesos, sino 15 millones de pesos de enero. O sea, algo cercano a los 30 millones de pesos. La miro a Laura, que siempre me dice: jamás vamos a ver esos 15 millones de pesos. Supongo que ahora me dirá: jamás vamos a ver los 30. Pero yo voy a ir a pelear para que ahora nos paguen los 30 millones de pesos que nos deben, porque generaron una inflación del 100% en estos meses y no nos pagaron los 15 de enero, son 30 de ahora. Así que, bien, esa es la situación en cuanto a lo que es el C3. Como les digo, no es un tema esencial para el funcionamiento o gestión de la facultad, sí es un tema bien paradigmático de cómo funciona esta gente. Que si te dijera de entrada: no voy a cumplir, por ahí hasta sería más fácil que te digan: sí voy a cumplir y después no cumplan. Como ahora ya nos dimos cuenta que funcionan así, entonces directamente no les creemos y avanzamos como si nos hubieran dicho que no nos van a pagar. Al principio, a mí por lo menos en enero y febrero, me costó entender un poco esa lógica, un poco diferente a lo que uno estaba acostumbrado cuando hablaba con funcionarios de cualquier gobierno y de cualquier color político. Digo, esta gente ha superado todo lo que uno se podía imaginar. Yo decía ayer que, discúlpenme el paréntesis, ¿no?, pero Dios, lo puso Nora en la nota de hoy. Yo decía ayer que el presidente viajó a Estados Unidos porque está entusiasmado con fortalecer la inteligencia artificial y que se iba a reunir hoy con grandes referentes mundiales del tema de la computación y la inteligencia artificial. En paralelo, no financian el edificio donde se estudia computación e inteligencia artificial y donde se hace investigación en computación e inteligencia artificial, un absurdo más. Bien, último, prometo ahora sí, Vale. Antes de pasarle a Vale, algunas acciones que hicimos, lo vengo diciendo desde hace tiempo. En este contexto tan complejo tenemos que proteger a los sectores más desprotegidos, más allá de que esto nos afecta a todos y todas. Primero, el claustro estudiantil. Fortalecimos las becas Sadowski, había entre 40, 42, hoy tenemos un poco más de 50 becas Sadowski. Las llevamos a 200, las becas de ayuda económica, para aquellos que no saben, las llevamos a 250.000 pesos mensuales, por lejos la mejor beca de ayuda económica del país. Cuando asumimos el 1 de agosto del 2022, la beca Sadowski estaba en 25.000 pesos, se ha multiplicado en términos nominales por 10, con una inflación que se multiplicó por entre 7 y 8. O sea, el valor real de la beca Sadowski ha mejorado. Las becas de transporte eran 120, las llevamos a 140. Reciben ahora entre 20.000 y 30.000 pesos, de acuerdo a dónde vive cada uno de estos 140 estudiantes. La cuenta está hecha para que reciban una cantidad de plata que les permita viajar a lo largo de todo el mes a la facultad. Nos preocupamos por la situación de becarios doctorales, tanto los que estaban empezando como los que estaban en situación de finalización. Aquellos que estaban en situación de finalización tenían sus informes aprobados y académicamente estaban aprobados, pero las becas no fueron otorgadas. Fuimos trabajando con cada uno de los departamentos y con el sostén de plata que tenían los departamentos, más algún soporte de la facultad, dimos 11 auxilios de este tipo de jefe de trabajo, un equivalente a jefe de trabajo práctico full time, y además con el compromiso de, si van apareciendo a lo largo de estos meses otros casos, trabajar de la misma manera. Y con respecto a las becas doctorales, dimos puentes a aquellos que lo necesitaban. Hay un trabajo muy detallado que hizo Julián Fernández Bonder desde la Secretaría Académica, de las 43 becas doctorales que tenían que empezar todas el 1 de abril y el Gobierno Nacional decidió que empiecen el 1 de agosto, aquellos casos, que creo que eran 18,
que lo necesitaban. Le dimos un puente de un JTP, un equiparado JTP semi-exclusiva de 4 meses para que pudieran empezar con la beca y no tuvieran que esperar hasta agosto, porque eran casos donde o habían dejado su trabajo, bueno, o tenían alguna necesidad fuerte de tener algún ingreso para poder empezar con el doctorado y no abandonarlo. Y después, el último punto que tengo marcado tiene que ver con el fortalecimiento del claustro no docente. Dimos, desde que asumimos, unas 120 promociones no docentes, 70 de ellas apoyadas por el rectorado de la UBA, con fondos directos que nos giró el rectorado de la UBA, 25% del plantel. Como digo siempre, no es el ideal, tenemos mucha más gente que merece tener mejores categorías y seguramente si yo digo 1 de cada 4 me dirán, bueno, hay 3 de cada 4 que por ahí podrían creer que lo merecen también y en muchos casos es así. Bueno, hicimos lo que pudimos en función de los fondos que teníamos, pero lo planteamos desde el primer día como un tema que nos preocupaba. Conseguimos 20 cargos nuevos, cargos no docentes, mantuvimos el bono de fin de año y fortaleciendo fundamentalmente las categorías no docentes más bajas. Nos preocupa fuertemente la situación del claustro no docente y recomponer esa pirámide que estaba poco lógica desde el punto de vista de las categorías y las funciones que cumplen los trabajadores y las trabajadoras no docentes. Nada, nos comprometemos a seguir trabajando con eso. Y ahora sí, le paso la posta a Vale, y antes de pasar la posta a Vale, dejo un saludo para los miembros del jardín de la facultad, porque hoy es el día de los jardines, así que nada. ¿A las maestras? Sí, a las maestras, a las autoridades del jardín y a los chicos, por supuesto, por todo el trabajo que hacen. Yo quiero agregar una cosa que Willy no mencionó, que es, lo mencionamos bastante en las reuniones departamentales. Por suerte, Willy y yo recibimos no una pesada herencia, sino una excelente herencia, una facultad que tenía ahorros propios y esos ahorros se pueden usar en estos momentos claves para responder ante situaciones de emergencia. Entonces, en varios departamentos hemos tenido situaciones de emergencia. Tanto los ahorros como el aporte de siempre de Fundacen nos permite, tenemos como un colchón que nos permite resolver esas situaciones dramáticas en algunos casos. Ahora sí. Sí, mientras ajustamos entonces la presentación, reafirmo lo que dijo Vale recién y un fuerte agradecimiento a Juan Carlos Reboreda y a su gestión. Y a Fundacen, por supuesto, por toda la ayuda y el apoyo que nos está ayudando muchísimo, sobre todo en tiempos de crisis como este. El apoyo de Fundacen, está por ahí Ernesto, también nos viene espectacular para poder afrontar una situación bien compleja. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Empecemos entonces por el presupuesto de la Secretaría de Innovación. Es la Secretaría que bate récords en todo el Gobierno Nacional de subejecución. Si en mayo 2024, con 5 meses de gobierno, ejecutó menos del 2%. Si calculen que ya casi es la mitad del año, debería haber ejecutado entre el 40 y el 50%. El nivel de subejecución es 1.52%. En todos los datos que les paso ahí están las fuentes. ¿Sí? Esta presentación va a estar disponible por si alguno necesita alguna info. ¿Cómo explica entonces el gobierno esta subejecución? Y la verdad es que nos enteramos, bueno, nos lo dijo Cosentino a Willy, indirectamente a mí, pero también lo explicó a Clarín. Cosentino dice que se encontró con 24.000, más o menos 23.700 millones de pesos destinados a financiar distintos proyectos que no habían sido debidamente justificados en los términos requeridos, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir eso? Que es un monto de fondos de 24.000 más o menos millones de pesos que no estaban, ¿cómo se dice? Rendidos, ¿está bien? Burocráticamente rendidos, no estaban las rendiciones de esos subsidios, de esos fondos. Lo que también dice Cosentino en esa nota es que hace un comentario y dice que la agencia está totalmente al día con los pagos de subsidios PICT. ¿Cuántos de ustedes tienen subsidios de PICT y cuántos reciben plata habitual? Bueno, entonces ya ven la seriedad de Cosentino. Y en verdad, quien salió a responder
a las afirmaciones de Cosentino no fuimos los y las investigadores, sino fue Innovate, que para quienes no conocen es una fundación encargada de ejecutar fondos que les gira, ya sea la Secretaría de Investigación, la agencia I+D+I, y se la entrega a los investigadores y después rinde, ¿sí? Entonces, es una fundación. La fundación dice, y lo leo medio textual, que sí, que por un lado la Secretaría de Innovación Científica y Tecnológica retrasó el envío de fondos, ¿sí? Y dice que lo segundo, que es que se debe a la falta de rendición de cuentas, es completamente inexacto. No sé cuántas fundaciones vieron referirse con términos tan duros frente a un gobierno. Entonces, lo que Innovate dice es que por un lado existen fondos transferidos y no ejecutados porque suspendieron líneas presupuestarias y que por el otro lado la fundación está esperando, ha rendido la mayoría de los fondos, 99, perdón, que me pongo los anteojos, por un lado rindió la mayoría de los fondos, 99.35%, ¿sí? Y además hay fondos que fueron transferidos y no ejecutados debido a suspensión de proyectos de CIT, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno le entregó a Fundacen plata para comprar un equipo en diciembre, fue la devaluación, la plata esa ya no alcanza para comprar el equipo, por lo cual no se puede comprar. Innovate le pide al gobierno qué hacer con esa plata, si puede comprar otro equipo, y el gobierno no contesta, ¿sí? Entonces, en definitiva, no es que la plata no se rindió, la mayoría de los fondos están rendidos, y los que no están rendidos es culpa del gobierno, porque simplemente son fondos que están inmovilizados. Nosotros tenemos uno de estos proyectos, ahora en un ratito hablamos, que no se están rindiendo porque no se pueden ejecutar porque los fondos, después de la devaluación de diciembre, son insuficientes para comprar lo que estaban destinados. Después eso vamos a ver un ejemplo en nuestro caso. Entonces, esto es lo que cómo está gastando la Secretaría, ¿sí?, de Ciencia y Tecnología. Si pueden ver en detalle, lo único que está haciendo al día de hoy es pagando la seguridad y los servicios del polo científico-tecnológico. El resto de los programas están en cero, no está funcionando directamente. ¿Cómo se traduce esto en la facultad? Bueno, por un lado tenemos programas como el Construir Ciencia, que estaban destinados a construir distintos edificios o mejorar edificios relacionados con el quehacer científico y tecnológico. En nuestro caso teníamos la envolvente del pabellón 1, y este es uno de los casos que Cosentino dice, no están correctamente rendidos, ¿sí? Fíjense, en el caso de la envolvente del pabellón 1, el subsidio total era de $6 millones, corregime Willy cualquier cosa, se transfirió un tercio de esa plata, se especificaron al momento de transferirse, esto fue previo al cambio de gobierno, esa plata la tiene la UBA, pero ahora con la devaluación, primero tenemos una cuota de esa plata, no tenemos el total, y segundo, esa cuota ya está devaluada. ¿Qué hicimos como facultad? Bueno, como facultad pedimos permiso para, dado que esos fondos no iban a ser suficientes para realizar el proyecto de la envolvente, que es, por un lado, mejorar el aislamiento de todo este edificio, la fachada, la climatización, ahí está. Como esos fondos no iban a alcanzar, bueno, planteamos hacer otros proyectos de mejora del pabellón 1. La UBA autorizó. La UBA tiene que pedir permiso al ex-MinCit para hacer esa obra y el ex-MinCit no contestó. Entonces, al no responder, esa plata no es usada, no es rendida, está como en un limbo y no la podemos usar tampoco hasta que lo decidamos, ¿sí? Más plata que no está siendo rendida. Nosotros, esto es todo de nuestra facultad. Equipar Ciencia eran proyectos para compra de equipamiento. Tenemos 2 equipos faltantes. Sistemas nacionales, lo habíamos hablado la vez anterior, los sistemas nacionales eran uno de los programas más interesantes del Ministerio, lo que permitiera era socializar los recursos
que las distintas instituciones tienen. Por ejemplo, no sé si Salta tiene tal microscopio, cualquier usuario del resto del país puede y está autorizado a usarlo. Como contrapartida, bueno, uno pone el equipo en sistemas nacionales, el ministerio le permitía comprar repuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Biblioteca electrónica, los contratos están vencidos, como ya todos y todas saben, hay problemas de acceso a cosas tan usuales y tan usadas como Scopus. Esto no está dando solo problemas en la facultad, le está dando problemas a CONICET. Las propias comisiones de evaluación de CONICET no pueden evaluar correctamente porque no tienen acceso a Scopus. Fíjense el desastre que han armado por poca plata. Proyectos de facilities, tenemos un proyecto que está también congelado. Redes federales de alto impacto, acá teníamos 2 proyectos. Lo que sí sabemos es que durante 2024 se pagó la primera cuota, creo que se va a pagar la segunda. Esa está garantizada porque ya fue girada por la gestión anterior. Situación de CONICET, presupuestaria. Esto es cómo se divide, ¿sí?, los gastos hasta ahora, la ejecución del presupuesto de CONICET. Si miran los números, bueno, por un lado, la mayor parte del presupuesto de CONICET que no aparece acá se destina a salarios y estipendios. Y más o menos tenemos un grado de ejecución de entre 60 y 70%, habiendo pasado 5 meses de gobierno, ¿sí? Gastos de funcionamiento de los institutos de CONICET, por ejemplo, estamos en grados de ejecución, no leo ni ahí, 90, ¿qué dice? Sí. Lean ustedes, 80 y pico, por ahí. 84. Sí, 84%. Fíjense que si no hay aumento de presupuesto para CONICET, los fondos que ahora tiene disponible CONICET no alcanzarían para llegar a fin de año. Se habla de nuevas partidas presupuestarias, no quiero dar así temores ni nada, pero sepan que se necesita para poder cerrar el año y pagar, o sea, el mantenimiento de tanto, bueno, de las instituciones como salarios y estipendios de becas. Entonces, de salarios y estipendios habló un poquito Willy. Becas doctorado solamente lo dejé como para que tengan la info. Beca de finalización de doctorado, también lo hablamos, que hemos también desde la facultad otorgado estos puentes para aquellas que no fueron otorgadas, pero fueron aprobadas académicamente. Ingresos a carrera de investigador, de las cohortes previas, no hay altas previstas en el futuro, o sea, imagínense el estado, hay personas que, por ejemplo, están en un postdoc afuera, se presentaron a carrera, ingresaron, no pueden volver al país porque no les dan ese cargo, ¿sí? Llamado 2023, la convocatoria está cerrada. Este es uno de los problemas más graves que vamos a tener a corto plazo, que es que aquellas personas que tienen beca postdoc ahora solo van a tener prórroga hasta agosto de 2024 de esa beca postdoc. Si el ingreso a carrera les sale después, ¿sí?, van a quedar meses que no tienen beca. Ese es un tema que ya nos preocupa ahora y bueno, vamos a tener que pensar qué podemos hacer con estos casos porque es gente que se le discontinúa la carrera. Bueno, CPA es lo mismo que ingreso a carrera, no hay nuevas altas. Artículo 9 es otro de los problemas que nos preocupa muchísimo. Como saben, se renovaban estos artículo 9, son las personas administrativas de CONICET que tienen un contrato, si no son de planta, sino que tienen un contrato transitorio. El próximo vencimiento de ese contrato es el 30 de junio, o sea, ahora, y no sabemos qué va a pasar. Bueno, fondos de funcionamiento de los institutos, se giraron 2 cuotas, creo que están girando una tercera ahora, y los subsidios de CONICET también paralizado el giro de fondos. Agencia es todavía más compleja la situación, ¿sí? Tenemos por un lado las convocatorias anteriores de PICT, en algunos casos se está girando fondos,
en otros no se están girando fondos, todos vivimos eso en el día a día. Y lo que también es importante es que no se está cumpliendo la cláusula de mejor presupuesto vigente, ¿sí? Esa cláusula lo que hacía es que si teníamos, si había vigente otro PICT de otra convocatoria que tenía un monto mayor de cuota, todas las convocatorias anteriores subían esa cuota. Ahora esa cláusula no se está cumpliendo. PICT 2022 era uno de los problemas en la reunión anterior. Lo que ahora sabemos, y es algo que peleamos y conseguimos como comunidad científica, es que se va a respetar la resolución. Acuérdense que el directorio de agencia, ¿sí?, dio el listado de otorgados. Las autoridades de la Secretaría no querían respetar ese orden. Finalmente la comunidad científica peleó por esto y bueno, se va a respetar la resolución, entonces PICT 2022 saldría, en teoría. PICT 2023, la convocatoria está abierta, ahí tenemos un problema que vamos a hablar un poquito después. Bueno, becas, se actualizaron los montos. Otra vez, todas estas cosas que se lograron, que los PICT 2022 se respeten y se otorguen, que las becas, los montos de las becas de agencia se actualicen, que se dieron prórrogas en las becas doctorales de CONICET hasta que sale la resolución de becas postdoctorales de CONICET. Todas esas cosas fueron cosas que logramos nosotros. Ninguna de estas cosas era planeada, ¿sí?, por este gobierno. De agencia tenemos un problema bastante grave, que es un problema institucional. ¿Sí? Como ustedes saben, hace unas pocas semanas renunció la totalidad de vocales de directorio de agencia. ¿Sí? La agencia tenía un presidente, ese presidente no estaba nombrado, hace muy poquito se nombró a Caballero, la presidenta actual de la agencia, y a pesar del nombramiento de la presidencia, o más bien el nombramiento de la presidenta, catalizó la renuncia de todos los vocales de directorio. Los vocales dicen, desde hace 4 meses, con la asunción del actual presidente de la Nación, el organismo se encuentra paralizado. Una acción institucional que no fue morigerada con la designación de la presidenta del organismo. La situación mencionada se refleja en la destrucción de sus recursos estratégicos, ¿sí? Ahí pueden encontrar el comunicado de la agencia. Al día de hoy tenemos un problema que no terminamos de entender, pero cada vez lo vamos entendiendo más. Creo que todos saben que la agencia es la principal financiadora de proyectos de investigación y desarrollo. La mayoría de los fondos que tiene la agencia surge de préstamos blandos que les dan distintos organismos internacionales, a los que, como bien dice Juan Pablo Paz, Argentina tiene derecho por ser miembro de esos organismos. No es que nos regalan nada, sino que tenemos derecho a esos préstamos. Son el BID, el CAF, BICE, un montón de estos, ¿sí? Ahora, según las autoridades nuevas de agencia, se encontraron que no había fondos disponibles, ni para financiar, por ejemplo, la convocatoria de los subsidios PICT 2022, que era la que estaba en el limbo. Según autoridades salientes de distintas gestiones, ¿sí?, tanto del gobierno de Macri como de otras gestiones, dicen que esto nunca debería ser un problema porque en verdad siempre hay fondos de distintas fuentes que se van transfiriendo y no hay problemas para financiar una línea de PICT, por ejemplo, porque hay una bolsa de fondos y se usan para distintos instrumentos de ciencia y tecnología. Lo que aparece es que la gestión actual está asignando un fondo, por ejemplo, un préstamo de, no sé, del BID a la convocatoria PICT 2023, un fondo del BCIE a tal convocatoria, y eso está generando problemas de financiamiento interno que son problemas, ¿sí?, más que nada de administración, ¿sí? Son problemas de gestión que están impidiendo, entre otras cosas, que nosotros recibamos los fondos, dado que la agencia los tendría. Esto que transcribí ahí
entre comillas, me lo dice un exfuncionario de agencia, me dice, BID y Banco Mundial solo quieren apoyar desarrollos tecnológicos y acciones con startups. Tienen ese mandato. El trabajo con organismos internacionales es una negociación. Siempre la primera ronda de conversaciones empieza con un no a financiar la ciencia. Hay que trabajar bien y mucho, pero no es imposible, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que en estos momentos se esté negociando nuevas líneas de financiamiento para nuestros subsidios de investigación y desarrollo, y si esa negociación no se hace de la forma correcta, puede ser que no tengamos líneas de financiación para los proyectos tradicionales de investigación y desarrollo que nosotros tenemos. No sé si es claro eso. Si esto es un problema de gestión pura, ¿sí? Bueno, entonces, con esto terminamos la situación de Agencia I+D. De esto hay que estar muy atentos. Se plantea o se ha dejado entrever que en la convocatoria PICT 2023 la cantidad de subsidios que realmente se van a financiar va a ser muy inferior a la PICT 2022 y las tradicionales. Seamos conscientes de esto porque ahí es donde vamos a tener que dar a muy corto plazo, ¿sí?, una pelea, ¿sí? Porque no hay un argumento ni financiero, ni de fuentes de, ni que no, el argumento no es ese, sino que no están gestionando los fondos correctamente y que no quieren financiar estas líneas de investigación y desarrollo. Yo traje dos cosas importantes para nuestra comunidad más. Por un lado, bueno, Willy habló un poquito de su intervención en la ley de bases, ¿sí? Yo solamente voy a traer de la ley de bases aquellos artículos que afectan directamente, hay otros que lo afectan indirectamente, al sistema CIT, ¿sí? De la ley de bases tenemos, el que es más grave es el artículo 3, que se complementa con el 6, que va a habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a introducir cambios muy sustanciales en muchas instituciones del sistema científico y tecnológico. El 52 es otro problema que va a modificar, no importa, un artículo de una ley y otra vez faculta al Poder Ejecutivo a poner en situación de indisponibilidad a todo empleado público, entre ellos aquellos que están involucrados en el sistema científico y tecnológico, ¿sí? Y bueno, en menor medida el artículo 5 también es un problema porque modifica o puede disolver fondos fiduciarios. No voy a ir en detalles, pero la agencia en particular tiene un fondo fiduciario que le permite trabajar en proyectos plurianuales como son todos nuestros subsidios. Si no tuviese ese fondo, el trabajo sería año a año, entonces lo que recibimos un año lo tenemos que ejecutar ese año y no podemos guardarnos, por ejemplo, para el año que viene. ¿Qué permite el artículo 3 en combinación con el 6? Esto que ven acá, ¿sí? Estos son todos los organismos que podrían ser modificados por la ley de base, ¿sí? Esta columna, la primera es disolver, intervenir, fusionar, escindir, ¿sí? Donde dice no, son las cosas que dentro de todo estamos protegidos. Fíjense, el CONICET en particular, con la ley de bases no puede ser disuelto, pero puede ser totalmente modificado, con lo cual queda el nombre CONICET, queda una cáscara vacía, pero la estructura, la función, etcétera, 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 ¿sí?, no se mantiene. Entonces, la ley de bases es un verdadero peligro para todo lo que es el sistema científico y tecnológico. Sobre todo cuando pensamos que le vamos a dar ese poder al Poder Ejecutivo que nos subejecuta los fondos, que dejó inmovilizada la agencia y que tiene a CONICET en ese estado que les describí hace un rato. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, todos sabemos, de acá a unos días se va a terminar el debate en el Senado, es importante. No tuvimos mucha suerte en el Senado, eso es cierto, no tuvimos buenas respuestas de Senado. De diputados estamos un poco mejor, veremos. Y hablando de diputados, estamos también trabajando en otra cosa, que es esto que les voy a mostrar en un ratito. Creo que todos conocen la ley 27614, es una ley relativamente reciente.
bueno, del gobierno, sí, se hizo hace 2 o 3 años, ¿sí? Gobierno de Filmus. Gobierno de Filmus como si fuera el presidente, pero bueno, gestión Filmus, ¿sí? Que lo que proponía, entre otras cosas, es un aumento en la inversión en CIT, por lo cual, por ejemplo, en 2024 la inversión debía ser de 0.39% del Producto Básico, del PBI, ¿está bien? La inversión este año proyectada es esta que ven acá, ¿sí? Muy por debajo de lo que dice la ley. Entonces, si todo sigue así, se incumple la ley de financiamiento del sistema de CIT. Entonces, desde la red de autoridades, de institutos de ciencia y tecnología y mucha gente más, empezamos a tratar de movilizar una ley de emergencia en CIT, ¿sí? Hace muy poquito se trató la ley de emergencia en el sistema universitario. Este es un proyecto de ley que fue presentado por Daniel Goyan hace unos pocos días y bueno, dentro de los firmantes pueden ver que hay diputados y diputadas de distintos bloques. Entonces, una de las cosas que queremos trabajar como comunidad es tratar de que esta ley, bueno, se llegue por un lado al recinto, sea votada afirmativamente y proteja un poco más al sistema científico y tecnológico. Con esto creo que terminamos.